Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión de resolución no presencial. Agradezco a quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. Saludo cordialmente a las magistradas integrantes del Pleno de este tribunal, así como a nuestro secretario general de acuerdos. A efecto de iniciar la sesión de resolución convocada para esta fecha, solicito al secretario general de acuerdos proceda a verificar el quórum legal para sesionar válidamente. Buenas tardes, magistrado presidente. Hago constar que además de usted se encuentran en esta sesión no presencial las magistradas Hilda Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol, por lo que en términos del artículo 11, párrafo primero de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, existe quórum legal para sesionar válidamente, con la precisión de que la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz no asiste a la presente sesión, en razón a que el asunto a tratar en la misma corresponde a un incidente de excusa, en el que se determinará si debe seguir conociendo o no del expediente TE, diagonal GEC, diagonal 26, diagonal 2022. Gracias, secretario general de acuerdos. En consecuencia, se declara abierta la presente sesión. Le solicito nos informe cuál es el asunto listado para su resolución. Magistrado presidente, el asunto listado para analizar y resolver en la presente sesión corresponde a un proyecto de resolución incidental, el cual a continuación preciso. El promovente es Sergio Montes Carrillos y el que va a presentar el proyecto es el magistrado José Inés Betancur Salgado. Es el único asunto a tratar, magistradas, magistrado. Señoras magistradas, en la presente sesión privada de resolución no presencial, la cuenta y resolutivos del proyecto que nos ocupa se realizará con apoyo del secretario general de acuerdos a efecto de agilizar los trabajos de la sesión. El asunto listado para analizar y resolver fue turnado a la ponencia a cargo del suscrito. Por lo tanto, le solicito al secretario general de acuerdos nos apoye con la cuenta y resolutivos del mismo. Con su autorización, magistrado presidente, magistradas integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional, me permito dar cuenta del proyecto de resolución que formula el magistrado ponente José Inés Betancur Salgado en el incidente de excusa con clave de registro TE, diagonal IE, diagonal 001, diagonal 2022, integrado por motivo del escrito asignado por el ciudadano Sergio Montes Carrillo, mediante el cual solicita que la magistrada Almadelia Eugenio Alcaraz se abstenga de sustanciar y resolver el juicio electoral ciudadano registrado con la clave TE, diagonal GEC, diagonal 26, diagonal 2022, ante el temor fundado que pudiesen vulnerarse los principios rectores que rigen la función electoral. Al respecto, en el proyecto se propone declarar infundada la pretensión del incidentista al tenor de las razones que enseguida se exponen. En principio se razona que, de acuerdo a los fundamentos constitucionales y legales, la solicitud de excusa está reservada exclusivamente para que los magistrados o magistradas integrantes del Pleno de este órgano jurisdiccional expongan las causas o motivos por los cuales deben abstenerse de conocer y resolver el medio impugnativo que les fue turnado. Y la recusación puede ser presentada por cualquier persona que tenga interés jurídico legítimo en que el magistrado o magistrada que le fue turnado en medio de impugnación o donde es parte se abstenga de conocerlo por considerar que está impedido legalmente bajo el temor fundado de que no se observen cabalmente los principios rectores que rigen la materia electoral, específicamente el de imparcialidad que exige en la solución de la controversia que se emitan a través de determinaciones objetivas. En tal sentido, se precisa que la excusa y la recusación son figuras a través de los cuales el legislador local aspira a preservar tanto el derecho del juez imparcial del justiciable como la confianza pública en la imparcialidad judicial, pues no solo se tratan de proteger la legalidad de las decisiones judiciales al impedir que motivos ajenos al derecho sesguen la decisión del juzgador, sino también tienden a preservar la credibilidad de las decisiones y las razones jurídicas. Atento a lo anterior, se concluye que estamos ante una solicitud de recusación y no de excusa, mediante el cual la parte actora del juicio principal pide que la magistrada responsable de la sustanciación del expediente se abstenga de conocerlo y resolverlo por considerar que su decisión pudiese estar influenciada por cuestiones ajenas al derecho. Sin embargo, se estima que ante la afirmación de una posible vulneración a los principios rectores del derecho a la función electoral, corresponde al incidentista acreditar los extremos de los hechos narrados con la finalidad de desvirtuar la presunción de imparcialidad personal o subjetiva de la magistrada recusada. En ese orden, se precisa que del análisis de las constancias que integran el expediente se advierte que el incidentista no ofertó ni aportó pruebas para acreditar los hechos narrados. Por tanto, se sostiene que ante esa omisión, la presunción de imparcialidad constitucional en el desempeño de la función jurisdiccional de la magistrada recusada queda intocada, toda vez que la sola manifestación de promovente de haber sido promotor de un procedimiento de remoción de consejeros electorales y que por tal hecho la hoy magistrada renunció al cargo de consejera es insuficiente para demostrar un posible sesgo en sus determinaciones.
Con el contexto expuesto, el proyecto concluye con los puntos resolutivos siguientes. Primero, se declara infundado el incidente de solicitud de recusación promovido por Sergio Montes Carrillo en términos de lo expuesto en la presente resolución. Segundo, queda intocada la presunción de imparcialidad personal o subjetiva en la función jurisdiccional de la magistrada Almadel Eugenio Alcaraz. Por tanto, seguirá conociendo el juicio electoral ciudadano registrado con la clave TE, diagonal GEC, diagonal 26, diagonal 2022. Tercero, se ordena al secretario general de este cuerpo colegiado para que de inmediato remita el expediente principal a la ponencia de la referida magistrada para que se atiendan los efectos de la resolución federal. Cuarto, se ordena remitir copia certificada de la presente resolución a la Sala Regional Ciudad de México, toda vez que se emite en cumplimiento de su ejecutoria. Es la cuenta, magistradas, magistrado. Compañeras magistradas, está en nuestra consideración el proyecto de resolución del que se ha dado cuenta. Se abre una primera ronda de participaciones. Tiene el uso de la voz la compañera magistrada Hilda Rosa. Adelante, compañera. Muchas gracias, presidente. Sí, quiero anunciar en este momento mi voto concurrente. ¿Por qué concurrente? Porque disiento desde la sustanciación de este expediente, el procedimiento que se lleva a cabo y la incongruencia interna del proyecto de resolución que se nos presenta. Porque en el mismo proyecto se especifica digamos que el actor Sergio Montes Carrillo presentó un escrito de solicitud de excusa. La sala regional nos ordena el trámite de la solicitud de excusa y ya en la ponencia, en la pretensión, al fijar la litis, ya habla de la solicitud de recusación, es decir, el justiciable se refiere a una figura jurídica y la ponencia cambia la litis a una recusación. Excusa y recusación son figuras jurídicamente diferentes. Y al estar prohibida por nuestra ley orgánica la recusación a los magistrados electorales, no se prevé un procedimiento específico para esta figura. Por ello es que me refiero a que desde la sustanciación creo que se ha llevado mal este incidente. Ahora, ¿por qué mi voto concurrente? ¿Por qué y por qué no en contra? Porque creo que efectivamente es improcedente la solicitud de excusa presentada por el actor y que la magistrada debe seguir conociendo de este juicio electoral ciudadano. Por ello es que explico esta parte del voto concurrente que presentaré en su momento. ¿Sí? Es cuanto en esta primera ronda. Gracias. Muchas gracias. Bienvenido a ese voto, compañera magistrada. En el orden tiene el uso de la voz en esta primera ronda la compañera magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Gracias, presidente. Igual en los mismos términos que acaba de referir la magistrada Hilda, considero que este asunto debió haberse tratado de otra manera desde el momento de la sustanciación. En el mismo como que deja en duda si estamos hablando de una recusación o de una excusa, que son figuras jurídicas totalmente diferentes. Sin embargo, considero que no es procedente, por eso es que yo también coincido con los puntos resolutivos de su proyecto, magistrado, y que acompañaría, pero con un trato diferente, y que esto pues me lleva a un voto también concurrente en el sentido de que el promovente efectivamente pues no comprueba que la magistrada tenga que excusarse o que esté impedida legalmente para conocer del asunto porque le asiste a él la carga de la prueba y no lo hizo en el procedimiento. Entonces yo solicitaría a la magistrada Hilda si me permite adherirme a su voto para los efectos legales conducentes. ¿Es cuanto, señor presidente? Muchas gracias. Si me permiten hacer uso de la voz. Yo considero que todas las opiniones y todos los puntos de vista jurídicos
contrarios a las propuestas que presentamos nosotros en esta parte, yo como ponente, creo que son bien válidas, y de una u otra manera fortalecen con un sentido jurídico diferente todas nuestras resoluciones. Y bueno, finalmente, en mi opinión como ponente, contrario a lo que establecen mis compañeras magistradas, considero que el proyecto de la cuenta atiende correctamente la litis o la controversia, pues esta se deduce de la integridad de los hechos narrados en el escrito presentado, en el escrito incidental me refiero, del ciudadano Sergio Montes Carrillo y de la contestación de la vista formulada por la compañera magistrada Almadelia. En ese sentido, en el proyecto se precisa que la controversia a resolver consiste en determinar si procede o no la pretensión del incidentista, relativo a que la magistrada recusada se abstenga de conocer y resolver el juicio electoral ciudadano TEE diagonal G diagonal 2022. Es por ello que una de las razones principales por el cual Sergio Montes Carrillo considera que la magistrada debe de abstenerse de conocer el referido asunto es el hecho de haber sido el promotor de un procedimiento de remoción de consejeros y consejeras del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana aquí de nuestro estado, cuando fungía como representante del partido político Morena ante el Consejo General del referido instituto. Y como consecuencia de ello, la hoy magistrada tuvo que presentar su renuncia como consejera electoral. Por ello, sostiene que desde la llegada de la magistrada Almadelia a este tribunal no ha obtenido alguna resolución favorable a sus pretensiones, por lo que teme que en este juicio electoral ciudadano se resuelva sin apego a los principios rectores del derecho electoral. Ahora bien, considero que, o cierto es que el ciudadano referido aduce de una manera literal solicitar que la magistrada se excuse de conocer el asunto. Sin embargo, tal argumento no puede entenderse como una solicitud de excusa, pues de acuerdo a los fundamentos constitucionales y legales que sostiene el proyecto, la solicitud referida está reservada única y exclusivamente para las y los magistrados de este tribunal. En tanto que la figura jurídica de la recusación puede formularse por las partes con interés jurídico o legítimo en el juicio que litigan. Si bien la ley orgánica del Tribunal Electoral no precisa literalmente quiénes podrán interponer la figura de la recusación, esto se desprende de una interpretación sistemática y funcional del conjunto de normas que rigen la función jurisdiccional, los cuales se citan puntualmente en el proyecto que estamos presentando. En ese sentido, no comparto que en el proyecto de cuenta se haya variado de ninguna manera la litis. Esta figura no debe fijarse a partir de la expresión literal que se exponga en el escrito incidental, sino de la interpretación que se haga de la lectura integral del escrito de demanda, con el fin de determinar la verdadera intención del actor, tal como en reiteradas resoluciones lo ha sostenido este pleno, y para tal efecto cito la jurisprudencia sustentada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, del rubro medios de impugnación en materia electoral. El resolutor debe interpretar el ocurso que nos contenga para determinar la verdadera intención del actor. Es cuanto, compañeras magistradas. En el orden abriríamos una segunda ronda de participaciones y tendría el uso de la voz mi compañera magistrada Hilda Rosa. Adelante, compañera magistrada. Gracias. Gracias, presidente. Bueno, yo no estoy en contra de que se atienda la solicitud del
promovente. Y tampoco estoy en contra de desacatar lo ordenado por la sala regional. Efectivamente, tenemos que dar trámite a esta solicitud de excusa. En lo que estoy en contra, y me parece hasta temerario de su parte como juzgador, es el dejar de inaplicar sin justificación alguna el artículo 47 de la ley orgánica. Es cierto que la interpretación puede darse por un juzgador, pero cuando la ley no es clara, cuando hay margen para esta concatenación o esta interpretación sistemática. Pero precisamente por eso el legislativo dejó establecido en nuestra ley orgánica la prohibición de la recusación. El artículo 47 dice que los magistrados y magistradas electorales no pueden ser recusados. Ahí no hay margen para interpretación alguno. Es una figura que no tiene cabida en el ramo electoral y sobre todo en este tribunal, porque es la propia ley orgánica lo que le está marcando. Entonces, dejar de inaplicar este tipo de artículos, creo que me parece, créame, no muy acertado de nuestra parte como juzgadores para cambiar una figura jurídica a otra. Por ello es que, insisto, sí estoy de acuerdo en que la magistrada siga conociendo, pero en cuanto a la recusación, al tratamiento que se le dio a este asunto como recusación, estoy totalmente en contra. Muchas gracias. ¿Algún comentario más? Bueno, si no hay comentarios al respecto, secretario general de acuerdos, tome la votación, por favor. Con su autorización, magistrado presidente, magistrada y la Rosa Delgado Brito. Perdón. Con un voto concurrente que solicito se agregue al expediente. Gracias. Gracias, magistrada. Magistrada Evelyn Rodríguez Chinol. Con el voto concurrente al que solicité a la magistrada me permitiera adherirme. Gracias, magistrada. Magistrado ponente, José Inés Betancur Salgado. Es mi proyecto. Gracias, magistrado. Magistrado presidente, magistradas, el proyecto de resolución incidental fue aprobado por unanimidad de votos, con los votos concurrentes que presentan las magistradas y la Rosa Delgado Brito y Evelyn Rodríguez Chinol. Gracias, secretario general. Sírvase a recabar las firmas a la conclusión de la presente sesión y en consecuencia notifíquese como en derecho corresponda. Al no haber más asuntos por tratar, siendo las 12 horas con 29 minutos, se declara concluida la presente sesión. Muy buenas tardes a todas y a todos.